Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Lorena? Aquí estamos en Ensenada, en la gremiación médica. El intendente de Ensenada, Mario Seco, recibió a más o menos unos 25 intendentes del Frente para la Victoria con la presencia de Máximo Kirchner, quien amablemente nos espera unos minutos y vamos a poder conversar con él. Máximo, bueno, gracias por estos minutos y en qué consistió esta reunión de varias horas aquí en Ensenada. Bueno, ante todo un saludo a los trabajadores del canal y a los oyentes. Y la reunión consiste, nosotros lo que estamos empezando a hablar, y esta es la segunda, ya habíamos tenido una previa en Berazategui, es empezar a reorganizar también las fuerzas políticas en función de las consecuencias que están tomando las políticas que implementa el presidente electo. Para nosotros es importante tratar de limitar los daños y que el presidente también escuche, cuestión que él, y fue clave en su campaña, habló de la ausencia de la soberbia, y creo que hay mucha soberbia en las decisiones que se están tomando, y creo que hay mucha frialdad también en esas decisiones, y creo que la gente no tiene por qué estar pasando por lo que está pasando en estos momentos, no solo ya como un temor, sino muchas veces como una realidad ante la pérdida de trabajo o la llegada de los aumentos de los diferentes servicios públicos que utilizan. ¿Cómo ves la cuestión en cuanto a los municipios, a los intendentes? Aquí hubo varios, 25 decíamos, el martes se produjo otra reunión, ya tienen pautada otra. ¿Hay unidad dentro del Frente para la Victoria o hay algún sector que quizás está tan...? Creo que el Frente para la Victoria siempre fue un espacio muy plural, donde hubo mucho debate y por eso también tiene la cantidad de dirigentes que tiene. Donde obviamente el peronismo es la columna vertebral del Frente para la Victoria, pero más que eso lo que debe ser la columna vertebral de cualquier espacio político es la representación de la mayoría de la sociedad, a través de sus diferentes partidos, expresiones políticas que tenga, desde centros culturales a partidos políticos, desde el independiente al que más se organiza. La mirada que tienen los compañeros intendentes, y lo que estuvimos conversando, es que la situación económica empieza a sentirse de manera un poco más dura, en realidad no solo en lo que es el día a día, las respuestas que tiene que dar ante diferentes situaciones que sean en sus localidades, sino también en las cuestiones de los números, ¿no?, financieras y fiscales de los municipios. La contracción del consumo, las diferentes políticas que se están aplicando impactan de lleno en la caja de los municipios. Recordemos que aparte cualquier persona habitante de Ensenada o de cualquier municipio del país, lo primero que muchas veces deja de pagar ante el aumento de la luz o el gas o diferentes cuestiones son las tasas municipales, ¿no? Porque la luz te la cortan, pero la basura te la levantan siempre, así no pagues el impuesto. Y esto realmente afecta y hay que estar muy atento a este tipo de situaciones porque el Estado aparte tiene que dar respuestas, no solo afrontar los salarios, no solo dar respuestas a quienes más lo necesitan, sino también tener políticas de desarrollo para su propia comunidad, que le ayuden y que estimulen el crecimiento. Creo que todo lo que se está tomando va en otro sentido, por lo menos hasta aquí lo que vemos es eso, y aún faltan el gas y faltan diferentes aumentos. Es como que hay una escalera de aumentos interminable y creo que la sociedad está sintiendo el impacto. Y la verdad que si durante 12 años se pudo tener un tipo de política, si vos me dijeras que durante un año, no sé, y duraste un solo año en el gobierno, no hiciste nada, bárbaro, pero acá hubo 12 años donde hubo políticas centrales para sostener realmente el consumo de la sociedad y que la sociedad también pudiera sentirse mejor y realizarse. Es muy difícil que una sociedad se realice y pueda salir adelante en estas condiciones. Y la sociedad lo que hizo fue esforzarse durante estos 12 años y hubo un gobierno que interpretó el esfuerzo de la gente, que tuvo que hacerse cargo de la reestructuración de la deuda externa, de pagar al FMI, de devolverle el ahorro a la gente que se le habían quedado en el 2001. O sea, hubo un montón de situaciones que fueron muy complejas y creo que la simbiosis que tuvo el gobierno con la sociedad, más allá de que a veces se podía enojar un poco más la sociedad y mostrar su disconformidad a través del voto, cuestión que lo más lógico en democracia, nunca creo que nadie, incluso de muchos de los votantes del hoy presidente electo, imaginaron que el cambio significaba empeorar su calidad de vida. Máximo, te voy a robar un minuto más, te voy a pasar con Lorena Toso un segundo. Lorena, ya te está escuchando Máximo, que se está yendo. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, diputado Kirchner? ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos y por este rato de conversación. Lo escuchaba recién con algunas definiciones que están relacionadas con las medidas tomadas en estos 110 días aproximadamente del gobierno de Mauricio Macri, y estaba pensando puntualmente en lo ocurrido puertas adentro del Congreso de la Nación con el proyecto para el pago a los holdouts. Hubo una enorme división
oposición, tanto en la Cámara de Diputados cuando les tocó votar a usted como representante del Frente para la Victoria por la provincia de Santa Cruz, pero también anoche, ¿no? Y en la madrugada de hoy cuando se votó en el Senado de la Nación. ¿Han podido dialogar con los representantes del Frente para la Victoria que decidieron apoyar este proyecto enviado por Mauricio Macri? Mire, en el caso de diputados, habían ido antes del bloque. Hubo 3 compañeros diputados que se mantuvieron dentro del bloque, que por pedido de sus gobernadores votaron a favor del acuerdo con los fondos buitres, y en el Senado se produjo la división, en la intención del voto hacia los buitres, y los que creemos realmente que no es un buen acuerdo al que se está llegando, lo que no quiere decir que no haya que resolver el problema. Muchas veces, bajo la pátina de que esto hay que resolverlo sí o sí, tampoco es bueno resolverlo de cualquier manera. Y creo que eso se está expresando, y creo que a medida que avance el tiempo, la síntesis se van a ir encontrando, ¿no? Es lógico que esto suceda luego de la victoria del presidente Macri el 22 de noviembre, y bueno, veremos también cómo cada compañero ante su sociedad, cómo lo explica y cómo lo explica ante la gente, ¿no? Claro, sobre eso no puedo dejar de preguntarle por palabras y declaraciones de Miguel Pichetto, de quien es el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, un hombre que ha estado muy cerca de ustedes durante los 12 años de gobierno, y sin embargo ha tenido algunas palabras referidas a que recién ahora, dice él, puede declarar o decir lo que verdaderamente piensa. ¿Por qué cree que dijo esto? Mirá, yo no soy un intérprete del senador Pichetto. Creo que si no decía lo que pensaba, la verdad, no es de buen compañero no discutir ese puertas adentro de la política y también a veces de cara a la sociedad. Creo que también es muy ingrato con Cristina. Cristina lo acompañó mucho en su candidatura al gobernador, pero bueno, son decisiones. Creo que yo pensé que siempre decía lo que pensaba. Nosotros siempre pudimos decir lo que se pensaba dentro del Frente para la Victoria. En la reconstrucción del partido, en el rearmado, la reorganización, todo lo que implica el hecho de empezar a trabajar después de haber perdido una elección como fue la del año pasado, ¿cómo le sienta a usted el hecho de caminar de diferentes lugares de la provincia de Santa Cruz, llegar al Congreso Nacional, ahora transitar y caminar la provincia de Buenos Aires para esta reorganización? ¿Cómo lo va llevando en ese sentido? Mira, para mí tiene varias aristas. Representar al pueblo de Santa Cruz para mí es un orgullo inmenso. Estos 12 años en que tanto Néstor como Cristina fueron presidentes de todos los argentinos, yo me quedé viviendo en mi provincia, siento un cariño inmenso por mi provincia, y representarlo, tratar de hacerlo de la mejor manera. De la mejor manera, no soy una persona perfecta, tengo imperfecciones, pero voy a tratar de todos los días ser un poquito mejor para que no solo Santa Cruz esté mejor, sino para que esté mejor cada provincia de la Argentina, y en particular recorriendo la provincia de Buenos Aires, más acá en Ensenada, tan cerca de la casa de mi abuela. Yo nací en la ciudad de La Plata el 16 de febrero del 77 en el Hospital Italiano, y pasé mucho de las vacaciones de mi infancia entre Citibel, Tolosa y la cancha de gimnasia, así que para mí estar acá es muy lindo y es algo que es un lugar que uno quiere mucho. Bueno, y la expresidenta siempre se ha referido con mucho cariño a la ciudad de La Plata por las mismas razones y además por haber pasado gran parte de su primera militancia aquí, de haber estudiado en la universidad y demás. Por estas horas, incluso hasta los más detractores de los discursos que daba la presidenta, sobre todo en los últimos tiempos de su gobierno, hablan del silencio de Cristina. ¿Qué dice usted? Son las contradicciones, ¿no? De repente molestaba todo el día sus cadenas nacionales y hoy piden cable. Creo que es producto también de las políticas que se están tomando y que saben el impacto que tienen y que tratan de ocultarlo bajo las más diferentes formas. Cristina condujo los destinos a la Argentina durante 8 años y en particular del 27 de octubre del 2010 en adelante una situación hiper compleja. No por una cuestión de sus capacidades, sino por lo que significa para cualquier persona, sea presidenta, jubilada, maestra o lo que fuere, de perder a la persona que ama. Así que Cristina dio, creo que aparte como mujer, recordemos que aparte había una situación muy machista en la sociedad donde pensaron que una mujer sin su marido no podía hacer las cosas, y Cristina demostró que una mujer sin su marido puede hacer las cosas e incluso profundizar las políticas, ¿no? Se suele hablar, y esto es bastante habitual en nuestra historia en la Argentina, de las herencias, ¿no? Los gobiernos que llegan hablan de las herencias de los que se fueron. Y en este sentido se ha hablado y bastante a lo largo de los últimos tiempos a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder. ¿Por qué cree que se hace tanto foco en esa herencia, incluso resaltando las cosas buenas que se hicieron, pero también de alguna manera pegando en aquellos lugares en los que considera, Cambiemos, que las cosas no se hicieron bien durante el kirchnerismo? Mira, yo no los he escuchado resaltar en ningún momento ninguna cuestión positiva.
sí los he visto inaugurar cuestiones que ha iniciado el gobierno anterior, lo cual me parece muy bueno, principalmente para quienes son los principales beneficiarios, que es el pueblo. En segundo lugar, creo que hay una cuestión que tenemos que tener mucha atención. Estas políticas que hoy se aplican fueron las mismas que le proponían a la Argentina en el 2011, en el 2009, en el 2007, y que incluso el propio José Luis Escribano, en una editorial de La Nación, le propuso a Néstor Kirchner que para durar más de un año en el gobierno tenía que tomar. O sea, estas políticas deben ser tomadas cualquiera fuera la situación de la Argentina. Ahora bien, ¿qué situación era la Argentina? La que todos los argentinos saben, con sus problemas obviamente, pero obviamente recuperando un montón de cuestiones que se habían perdido. Entonces creo que a nosotros se nos exigió y se confundió la sociedad que este gobierno en 2 años debía solucionar los problemas de 40, y ahora quienes decían que en 2 años había que solucionar todo y que el mundo debía ser perfecto, nos empiezan a decir que van a necesitar 4 años, por ejemplo, para arreglar el problema de los movimientos de precios, ¿no? Cuestión que aparte, lejos de aminorar como venía hacia finales, digamos, hacia antes de las elecciones, después ya ha ganado Macri y empieza otra vez la aceleración de precios, producto de las políticas que se iban a tomar, pasan este tipo de situaciones. Creo que es una forma de esconder lo que realmente piensan. Yo creo que se deberían asumir y en vez de buscar excusas en la herencia, lo que debieran hacer es decir, yo creo en esto y creo que estas políticas son buenas, porque las iban a tomar cualquiera fuera de la situación. Si se hace un poco de archivo, estas ideas las quisieron implementar en la campaña del 2011, lo decían en el 2013, cualquiera fuera de la situación económica del país, siempre querían hacer lo mismo porque es lo que ellos creen. Y creo que lo que deben asumir es lo que ellos creen y no tratar de confundir a la sociedad. Aparte, creo que es bastante de aventurero querer confundir a la sociedad, porque esas cosas finalmente la sociedad las va a terminar castigando. Ahora, diputado, en ese sentido, estrictamente, usted mencionaba el tema de los precios, ¿no? Y no puedo dejar pasar el hecho de que hemos tenido un INDEC que no ha trabajado en los últimos tiempos, por ejemplo, con índices relacionados con la pobreza. Hubo una enorme discusión en los últimos años del gobierno de su madre referido a si teníamos o no los índices que aparecían de alguna manera como los que estaban en la Argentina, cuando todo parecía indicar que eran más altos. Digo, en ese sentido también hay una parte de responsabilidad del gobierno que se ha ido. Siempre hay responsabilidades cuando se gobierna. Esto, quien quiera hacer política con beneficio de inventario o vivir con beneficio de inventario comete un error. Creo que la mejor evaluación en ese sentido fue cuando la gente iba al supermercado. La gente sabría cuál fue el movimiento de precios hasta que gobernó Cristina y cuál fue el movimiento de precios posterior. Pero no solo esto, sino cuál era su poder adquisitivo, cuánto era lo que tenía para gastar. No solo hay un movimiento de precios en la cuestión de alimentos, ir al supermercado, sino también y principalmente en los servicios. Es más, si vos te vas unos meses atrás, Macri dijo que en Argentina había 15 millones, 20 millones de pobres en la campaña. Bueno, hoy sin paritarias todavía y vía la aceleración de precios que hubo, ¿cuántos hay entonces? ¿A qué cantidad llegan? En algún momento escuchábamos hace no muchas horas atrás, después hubo una calma, llegó después de esas palabras, a Fernando Espinosa, el titular del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y exintendente de La Matanza, mencionando algunas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de una explosión del conurbano y que esto se cobra en general el cargo de un presidente de la Nación. ¿No le parece un poco exagerado en estos términos a solo 110 días? Mira, no escuché el contexto ni escuché las palabras en sí. Sí he leído las declaraciones. Sí. Creo que en realidad lo conozco muy bien a Fernando y no es una persona que piense en hacer explotar nada. Creo que lo que por ahí quiere expresar es la preocupación que tienen no solo millones de bonaerenses, sino millones de argentinos. Aparte, mirá, sinceramente nadie después del esfuerzo que se hizo durante estos 12 años cree que la Argentina explote. Por el contrario, el presidente cuando fue elegido en su discurso dijo que quería que se le marquen los errores. Bueno, nada más que eso creo que se está haciendo. Por ese contexto y en esta situación también Fernando Espinosa se refería, y lo hizo en alguna de las entrevistas que brindó en las últimas horas, a la cuestión de los despidos y de la gente que ya no está trabajando en algunas empresas privadas porque hay suspensiones y hay cierres y demás. Y en el caso del trabajo en cuanto al empleo público, esta suerte de disputa, por lo menos verbal hasta el momento, en términos de aquellos contratos que se firmaron en los últimos tiempos del último gobierno y los que dice el gobierno actual eran ñoquis y no estaban trabajando, más los que han quedado afuera y verdaderamente hacía muchos años que estaban dentro del Estado. Claro, bueno. ¿Cuál es la opinión que les merece a usted esto? No, creo que nosotros como espacio
Primero, la persecución política que se ha desatado sobre trabajadores por su manera de pensar no se condice con las promesas de campaña ni con muchas situaciones que vimos durante todos estos años, ¿no? Donde se expresaba el consenso del diálogo y ahora parece ser que importa si el trabajador pensaba tal o de cual manera. Creo que es lo primero en principal. Lo segundo, creo que los despidos que también se dan en el sector privado, creo que hay soluciones. En la Argentina, mira, en el 2009, luego de la crisis de Lehman Brothers, nosotros la pasamos muy mal en Argentina, el mundo en general, Argentina no fue ajeno a eso, y perdimos muchos puestos de trabajo. En ese momento, la Presidenta de la Nación, los diferentes dirigentes políticos sindicales de aquel momento y las diferentes representaciones institucionales que había, se llevó adelante una política de repro, donde el Estado compartía parte del salario con el empresario para que el trabajador no perdiera el vínculo laboral con su empresa. Lo que nosotros consideramos muy importante en la Argentina es más todavía luego de la experiencia que tuvimos con la desocupación y en qué desembocó finalmente eso. Entonces creo que en vez de aplicarse políticas contracíclicas, lo que se está haciendo es profundizar problemas. Lejos de solucionarlos, se los agranda y se empieza a dejar a mucha gente sin trabajo. Y todos sabemos lo que eso significa en cada casa y en cada lugar. Creo que las justificaciones para despedir gente, más calificarla como grasa militante, no solo somete a una humillación innecesaria a quienes cesantearon su trabajo, sino que luego cuando esa persona tiene que ir a buscar trabajo a otro lugar, lo van a tratar de ñoqui y quizás tampoco se lo den. Creo que lo que se hace es una estigmatización innecesaria e irresponsable desde el Estado Nacional. Diputado, le quiero hacer una última pregunta que está relacionada con algunas de las causas que están en la justicia por denuncias que se han ido realizando y que de alguna u otra manera tocan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tiene una citación ante la justicia el próximo 13 de abril. También otras cuestiones que hemos visto en investigaciones periodísticas, lo de la cueva donde se contaban esos millones de dólares y estaba el hijo de Lázaro Báez allí presente. Todas estas cuestiones de alguna manera ensucian a los funcionarios que estuvieron en el gobierno en la gestión de su madre y también algunos anteriores. Y hay allí una enorme disputa entre unos y otros sectores. Incluso hemos escuchado a Alicia Kirchner, a su propia tía, gobernadora de la provincia de Santa Cruz, hablando de cuestiones relacionadas con el propio Lázaro Báez y se han tirado artillería pesada. Yo quiero conocer su opinión sobre todo esto. Solo no hablar de las cuestiones que tienen que resolverse en la justicia. Para mí todo este tipo de situaciones tienen que ver finalmente no con la pátina de querer tapar lo que está haciendo el actual gobierno. La justicia debe investigar lo que tiene que investigar y creo que no debe ser la política quien diga quién debe ser investigado o no debe ser investigado. Yo no entro en esas cuestiones. Creo que, sino también, aparte creo que los medios de comunicación están para hablar de aquello que no se habla. Lo que vos me preguntás no habla todo el mundo. Lo que no habla todo el mundo es por qué Sturzenegger, procesado en el megacanje, está manejando la política monetaria de la República Argentina, ¿no? Y podría ser más largo. Incluso el propio presidente, a poco de asumir, fue sobreseído en una causa por escuchas ilegales. Y podría ser más largo, pero la verdad que no le sumaría nada a la gente. Acá lo que hay que discutir en serio es si queremos una Argentina con la gente adentro o con la gente afuera. Diputado Kirchner, muchísimas gracias por este buen rato de conversación con QM Noticias y por responder a todas las preguntas que le hicimos. No, cuídate mucho, por favor. Que tenga una buena tarde. Está allí Juan Rubinacci, nuestro compañero, para el cierre desde Ensenada con este encuentro de referentes del Frente para la Victoria. Juan. Ahí te lo paso a Juan. Ahí te lo paso a Juan y saludo a todos los oyentes. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, diputado. Estamos con Juancito, a ver si ya está Juan en línea. Sí, Lorena, te escucho. Ahí estamos. Bueno, para el cierre. Ahí estamos, bueno, se estaba subiendo el auto Máximo y lo tuvimos un ratito, así que le agradecemos mucho. Bueno, te decía, más de 25 intendentes acá en la agremiación médica de Ensenada, temas que se trataron, Mario Seco nos decía hace un ratito, el intendente de Ensenada, que se quedarán con la titularidad, por llamarlo de alguna manera, de la Federación de Municipios, uno de los temas que se habló, por supuesto, de la cuestión social, que viene desde hace bastante tiempo inquietando a algunos intendentes, de una nueva reunión que habrá dentro de un par de días nada más, en esto de buscar la unidad del Frente para la Victoria. No se habló del PJ, y también de una convocatoria que se hará el próximo 13 de abril a los tribunales cuando sea citada a declarar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí los jefes comunales del Frente para la Victoria van a movilizar y a hacer una convocatoria para la gente en apoyo, por supuesto, a la expresidenta. Así que varios temas que se trataron.
aquí en Ensenada y que continuarán en estas reuniones que vienen haciendo con bastante asiduidad. El martes sucedió la de Bolívar, claro, que algunos intendentes no pudieron ir, y hoy hubo un nuevo capítulo en estas cumbres, en una cumbre bastante sorpresiva, porque sí, nos enteramos hace un rato nada más de que estaban aquí en Ensenada. Bueno, Juan, muy buen laburo desde allí, muy buen trabajo el realizado desde el lugar, así que hemos tenido la palabra de Máximo Kirchner, importantísimo para poder tener algunas definiciones de cara a lo que vendrá, ¿no? Y sobre todo también algunas de las cosas que han ido pasando en estos últimos tiempos referidas a lo que pasa dentro del Frente para la Victoria, en realidad dentro del Partido Justicialista. Gracias, Juan. Seguramente, y la promesa de mañana para la gente, seguramente la mañana la palabra de muchísimos intendentes que hablaron con QM Noticias, así que la promesa para mañana. Hasta luego. En Buenos Aires Despierta verán todo. Te mando un gran beso. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.